Cierra los ojos por un instante. Siente cómo el aire a tu alrededor cambia suavemente, como si el mundo diera un paso atrás para dejarte entrar en ese espacio silencioso que vive dentro de ti, un espacio donde todo se vuelve lento, donde nada te presiona, y donde por fin puedes percibir lo que Neville Goddard llamaba el punto de giro, ese instante interior en el que ya no necesitas empujar, forzar o controlar, porque tu realidad comienza a alinearse por sí sola, y mientras pasan estos primeros 40 segundos mantienes tu atención aquí, tranquila, enfocada, como si observaras una escena que te pertenece profundamente. Imagina una puerta delante de ti, una puerta que no se abre con la fuerza, sino con una suave rendición interior. Siente el calor de la manija bajo tus dedos y comprende que no tienes que hacer nada para cruzarla, solo aceptar que el mundo del otro lado ya es tuyo, como si la vida hubiera preparado todo en silencio, esperando que dejaras de luchar contra lo que ya estaba, completado en tu imaginación. Y mientras respiras lentamente notas cómo tu cuerpo se relaja, cómo las tensiones se disuelven como recuerdos que se desvanecen, y cómo todo aquello que buscaste durante tanto tiempo empieza a encontrar su lugar sin que muevas un solo dedo. Neville enseñaba que el acto final no es la acción externa sino la interna, ese gesto invisible en el que ya te ves donde quieres estar, y desde ese momento la vida simplemente responde. Deja ahora que esta idea crezca dentro de ti como una luz cálida que llena una habitación oscura, porque cuando dejas de interferir con dudas o intentos innecesarios, el mundo exterior comienza a moverse a tu favor, como si cada pieza encajara exactamente donde debe ir. Imagina que estás sentado en un sillón suave, en una habitación tranquila, mientras la realidad a tu alrededor se reorganiza en silencio, sin tu prisa, sin tu control, como si hubiera estado esperando que soltaras la lucha. Siente el peso en tus hombros deshacerse, lentamente mientras descubres que la vida no te pide hacer más sino permitir más. Y mientras sigues escuchando estas palabras, una frase comienza a formarse en ti, profunda, estable. No tienes que hacer nada después de esto, solo permanecer en el estado final, ese estado en el que el deseo deja de ser deseo y se convierte en una experiencia ya vivida, ya sentida, ya lograda, porque según Neville, la vida no responde a tu esfuerzo sino a tu convicción, y cuando de verdad te convences de que algo es tuyo, la vida no tiene más opción que entregártelo. Imagina ahora una escena simple. Estás sentado a una mesa con la persona que representa aquello que deseas. Esa persona te mira como si todo ya hubiera sucedido, como si ya hubieras llegado, como si nada faltara. Siente ese calor expandirse en tu pecho, como una presencia suave, una confirmación silenciosa, porque la realidad cambia justamente así, no cuando te agitas, sino cuando te alineas, no cuando haces, sino cuando eres. Y mientras respiras lentamente, este sentimiento se mueve por tu interior como una ola cálida que sube del pecho a la garganta y luego a los ojos, como si realmente te hubieras convertido en la persona que ya vive el resultado final. Neville decía que la clave no es la fuerza sino la naturalidad, la ligereza, la sencillez de asumir que todo está completado, y mientras observas mentalmente tu mundo moverse sin esfuerzo, comienzas a notar algo más, algo que muchos ignoran. El poder no nace del hacer sino del dejar de hacer, del momento en que abandonas la resistencia y permites que tu mundo interior dirija tu mundo exterior, como dos corrientes que por fin se unen y fluyen en la misma dirección. Imagina que te pones de pie lentamente y miras por una ventana luminosa. El paisaje cambia delante de tus ojos sin que toques nada, como si la realidad hubiera recibido un nuevo plan, una nueva instrucción proveniente directamente de tu estado interno, y mientras observas comprendes que cada vez que intentaste resolver con las manos lo que debía resolverse con la mente, solo creaste más confusión, pero cuando dejas que tu imaginación guíe todo cambia, incluso lo que parecía imposible, incluso lo que parecía lejano, porque la realidad no puede rechazar aquello en lo que te has convertido por dentro, y mientras esta verdad encuentra su lugar en lo más profundo de ti, sientes que la vida toma una forma nueva, más suave, más fluida, más tuya, como si el camino frente a ti se desplegara solo, paso
a paso, sin prisa, sin resistencia, y ahora que has entrado en este estado, permaneces aquí, porque en los próximos bloques comprenderás cómo sostener este estado sin sabotearlo, cómo seguir sin hacer nada mientras todo se alinea, y cómo reconocer las señales que aparecen cuando la manifestación ya está en curso. Escribe en los comentarios: yo vivo en el resultado final para reforzar este momento, y permanece unos instantes más en este estado, como si el mundo entero te observara sin que tuvieras que demostrar nada, sin correr, sin explicar. Siente lo raro que es permitirte este silencio, esta pausa donde la vida comienza a mostrarte que no eres tú quien debe mover las montañas, porque es tu estado interior el que las mueve por ti. Y Neville insistía mucho en esto, porque para él la realidad no respondía a la acción forzada, sino a la calidad de la imagen que guardas dentro de ti, esa imagen que se vuelve más real que el mundo externo cuando la vives con intensidad, y mientras tu respiración se vuelve más tranquila, reaparece una sensación conocida, aquella que sentías de niño cuando cerrabas los ojos e imaginabas algo con tanta seguridad que casi podías tocarlo. Esa misma energía despierta ahora y te envuelve como una manta cálida, recordándote que tu imaginación no es fantasía sino dirección, instrucción, un orden al que la vida obedece en silencio. Y mientras esta comprensión se vuelve más estable dentro de ti, notas que ya no haces el esfuerzo de antes, ya no intentas controlar cada detalle, ya no necesitas manipular cada posibilidad, porque ahora sabes que lo que has aceptado dentro de ti encuentra una manera de manifestarse sin resistencia, como un río que fluye por su cauce natural sin luchas ni desvíos, y es esta naturalidad la que Neville llamaba vivir en el final. Vivir como si todo ya hubiera ocurrido, porque cuando representas la escena final dentro de ti y la sientes verdadera, la realidad no tiene alternativa más que ajustarse a esa imagen, como una arcilla suave que toma la forma de tu estado interior, y mientras esta verdad se expande por tu cuerpo, sientes una calma nueva, una presencia que no se derrumba ante el ruido externo, una certeza que crece en silencio, como una luz que se filtra por una puerta entreabierta iluminando cada rincón. Imagina ahora esa luz moviéndose a tu alrededor, transformando todo lo que toca, como si tu realidad estuviera realmente cambiando en este mismo momento mientras tú no haces nada, mientras solo permites, respiras, recibes. Y es aquí donde muchos se equivocan, porque creen que deben perseguir el deseo, pero el deseo, según Neville, no es una invitación a correr. Es una llamada a convertirse, a encarnar lo que quieres sin esperar que el mundo te dé permiso. Siente cómo esta idea entra en ti lentamente, como un susurro que se convierte en eco dentro del pecho. No tienes que hacer nada después de esto, solo permanecer, solo seguir siendo aquello que ya has elegido ser por dentro. Y es aquí, donde la vida cambia de ritmo, donde las coincidencias se multiplican, donde lo que parecía lejano se acerca como si hubiera escuchado tu silencio. Imagina una escena suave, un lugar luminoso, tal vez una habitación, un jardín, un balcón por la mañana, y siente que todo a tu alrededor vibra como si reconociera tu nuevo estado, como si el universo entero se hubiera alineado para acompañarte. Y mientras observas esta escena, surge una gratitud profunda, una fuerza dulce, una sensación de estar por fin en sintonía contigo mismo. Deja que esta gratitud baje del pecho a las manos, a las piernas, hasta los pies, como si enraizara tu nueva identidad. Y ahora que este sentimiento crece, notas otra cosa. Tu mente deja de preguntar cuándo, cómo o por qué, porque has entendido que esas preguntas pertenecen a quienes aún no han asumido el final. Pero tú sí lo has asumido. Tú ya lo estás viviendo. Tú ya lo estás respirando. Y por eso todo comienza a moverse hacia ti, primero lentamente, luego más rápido, luego inevitablemente, y permaneces aquí mientras lo que sigue te mostrará cómo mantener vivo este estado, mientras tu realidad ya empieza a tomar forma a tu alrededor. Profundamente dentro de esta conciencia sientes que algo empieza a cambiar, como si un nuevo ritmo interno estuviera despertando, un ritmo más suave, más armonioso, más verdadero. Y te ves caminando por una habitación que conoces pero que se siente distinta.
una habitación donde cada objeto, cada detalle, cada sombra, parece responder a tu presencia en lugar de resistirse, como si la realidad misma se inclinara ante tu estado interior, no por obediencia, sino por ley natural, porque para Neville, la ley no es castigo, es estructura, es orden, es precisión, y cuando estás alineado la vida sigue una geometría perfecta, sin presión, sin forzar nada, como el agua que fluye hacia donde encuentra espacio, y por eso ahora sientes que esta ligereza crece dentro de ti, como un alivio silencioso que te rodea, como si tu propio cuerpo murmurara por fin, este es tu lugar, este es tu estado, quédate aquí, y al quedarte notas algo que muchos descubren cuando empiezan a vivir realmente el final, notas que el deseo pierde su peso, ya no te arrastra hacia el futuro, ya no te llama con inquietud, se convierte en una presencia suave, natural, como si ya fuera parte de ti, como si siempre hubiera sido tuyo, y esa sensación es una prueba, una confirmación, una señal de que la manifestación ya ha comenzado, porque cuando el deseo se calma es porque lo has absorbido, lo has integrado, lo has aceptado, y tu realidad ya está respondiendo, y mientras permites que esta verdad se acomode dentro de ti, imaginas abrir una ventana luminosa. El aire fresco toca tu rostro y trae consigo un aroma que hacía mucho que no sentías, un aroma que te recuerda algo que habías olvidado, la naturalidad de recibir, la sencillez de permitir, la belleza de no forzar nada, y sientes que esta sensación se expande como una luz dentro de tu pecho, haciéndote comprender que no tienes que hacer nada para mantener este estado, solo evitar salir de él, solo evitar regresar a la antigua identidad que dudaba, que temía, que pedía pruebas, y ahora te imaginas sentado en un banco tranquilo mientras el mundo a tu alrededor se mueve sin prisa, como si todo estuviera en su lugar, como si la vida misma respirara contigo, y percibes cuán poderoso es este momento, porque estás experimentando la esencia de las enseñanzas de Neville, la esencia de permitir que la realidad responda a lo que te has convertido por dentro. Hay momentos que no necesitan imágenes para comenzar a transformarte, bastan las sensaciones que recorren tu cuerpo cuando comprendes que algo dentro de ti por fin está tomando forma, una forma nueva, estable, segura, como si el universo entero hubiera disminuido su ritmo para darte espacio para sentir lo que estás llegando a ser. Y esta transformación es tan sutil que al principio casi no la notas, pero crece, se amplía, se convierte en presencia, una presencia que Neville Goddard describía como la certeza silenciosa de quien sabe que ya ha recibido, de quien no pregunta más cuándo, cómo o por qué, porque la respuesta ya existe dentro de sí, y mientras esta certeza crece sientes tu cuerpo hacerse más ligero, como si un peso antiguo se deslizara fuera de ti sin hacer ruido, dejando detrás una calma nueva, una quietud que no necesitas proteger, porque es natural, firme, autónoma, no depende de nada fuera de ti, y ese es precisamente el signo más fuerte, el que muchos ignoran, cuando la calma aparece sin motivo, cuando no haces nada para obtenerla, cuando simplemente surge, entonces, tu estado interior ha cambiado, entonces la realidad ha recibido tu mensaje y está respondiendo. Hay algo inconfundible en esta fase, como un orden interno que se organiza solo, un orden que no necesita disciplina rígida ni control tenso, un orden que nace de la coherencia entre lo que sientes y lo que afirmas ser, y mientras notas que esa coherencia crece, te das cuenta de que las dudas ya no tienen el mismo peso, no pinchan, no molestan, son ruidos lejanos que ya no te alcanzan, y esto sucede porque has empezado a vivir el estado final como si fuera la única realidad posible, como si el mundo exterior ya fuera tarde comparado con lo que sientes dentro, y esa familiaridad con el final es lo que realmente transforma todo, sin esfuerzo, sin lucha. Hay un pasaje de las enseñanzas de Neville que muchos no comprenden en profundidad. Cuando tu estado está realmente asumido, ya no necesitas repeticiones nerviosas, ni visualizaciones forzadas, ni intentos constantes, porque tu cuerpo sabe, tu mente sabe, tu corazón sabe, y todo tu ser actúa como si lo que deseas ya fuera parte de tu identidad, y esa naturalidad es lo que abre caminos,
lo que mueve los eventos, lo que coloca las oportunidades correctas frente a ti, sin que tengas que salir corriendo detrás de ellas. Una de las sensaciones más poderosas de esta fase es la conciencia creciente de que no tienes que convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo, porque el trabajo ya está hecho, porque tu realidad interna está completa, y lo único que queda es dejar que se refleje afuera sin interferencias, sin retrocesos, sin volver a pedirle al mundo pruebas que solo pueden aparecer después de que tú te has convertido en la prueba. Hay momentos en los que percibes claramente que el deseo ya no te empuja hacia el futuro sino que te pertenece en el presente, y esa es la diferencia entre querer y ser, entre pedir y poseer, entre esperar y vivir, y esa diferencia es lo que Neville llamaba el punto en el que ya no se necesita nada más, el punto en el que ya no hace falta añadir nada, porque la semilla ya fue plantada en tu conciencia y ahora germina sola. Esta fase trae señales pequeñas que antes ignorabas, situaciones que empiezan a fluir con más facilidad, personas que aparecen en el momento justo, intuiciones rápidas que parecen mensajes suaves, soluciones que llegan sin esfuerzo, y cada vez que algo así ocurre no lo llames casualidad, reconócelo como confirmación, como respuesta, como eco del estado que has asumido, porque, según Neville, la realidad no puede evitar obedecer a lo que te has convertido por dentro. Permaneciendo en este estado notas que los pensamientos pesados pierden fuerza, que los miedos antiguos ya no pueden arrastrarte al pasado, que las incertidumbres ya no gobiernan tu mirada, y esta liberación suave, gradual, natural, es la prueba más clara de que el cambio está en marcha, no porque hagas mucho, sino porque permites mucho más. Algunas sensaciones comienzan como un susurro que casi no notas, pero se vuelven más claras cada día, como si algo dentro de ti estuviera encontrando por fin su propio ritmo natural, un ritmo que ya no sigue la ansiedad ni la prisa, ni la necesidad de controlar todo, sino que nace de una seguridad nueva, una seguridad que proviene del hecho de que tu estado interior ahora es estable, enraizado, y mientras esa estabilidad crece, percibes que el mundo exterior ya no tiene el mismo poder sobre ti, las situaciones ya no te alteran como antes, las palabras de los demás ya no te mueven, los viejos escenarios ya no te arrastran a reacciones automáticas, y esto ocurre porque has reemplazado la antigua identidad por una nueva, porque lo que eras ya no dirige nada, y lo que te has convertido en tu interior ahora ocupa el centro. Uno de los signos más fuertes de esta transformación es la sensación de que ya no necesitas comprobar constantemente si está funcionando, porque cuando tu estado está realmente asumido, no buscas pruebas, no buscas señales urgentes, no pides garantías, simplemente vives como si todo ya estuviera hecho, y esa naturalidad es una vibración que la realidad no puede ignorar, porque para Neville la realidad responde a tu atmósfera interior, no a tus palabras, no a tus actos desesperados, sino a esa calma profunda que nace de la certeza. Esa calma tiene un sabor único, casi antiguo, como un recuerdo de momentos en los que te sentías seguro, y ahora vuelve como presencia continua, como un apoyo invisible que te sostiene en cada paso, y esta estabilidad te permite observar la vida con otros ojos, menos tensos, más maduros, más conscientes, y mientras observas percibes algo sorprendente. El deseo pierde su tensión, ya no pesa, ya no desgasta, ya no llama con inquietud, porque ahora te pertenece, porque ya lo absorbiste, lo integraste, lo convertiste en identidad, y cuando eso sucede el mundo exterior tiene que responder, no puede evitarlo. Otra señal sutil pero muy poderosa es la sensación de que algunas cosas que antes te parecían enormes ahora se sienten pequeñas, manejables, casi sin importancia, como si tu estado final hubiera cambiado el tamaño de todo lo que antes dominaba tu mente, y esta nueva perspectiva es la prueba de que tu conciencia ha cambiado de nivel, de que ya no eres la persona que vivía en la duda continua, sino alguien que respira desde un lugar interior más alto, más amplio, más firme. Tal vez notes también otra cosa. Tu atención empieza a cambiar de dirección, ya no se fija en lo que falta, sino en lo que ya es tuyo por dentro, y este cambio es fundamental, porque según Neville la manifestación no ocurre cuando obtienes algo en el mundo exterior,
sino cuando dejas de sentir su ausencia dentro de ti, y esta sensación de plenitud no se puede fingir, debe ser real, debe ser profunda, debe ser auténtica, y ahora lo es. En esta fase te mueves por el mundo con una calma que otros perciben sin que digas nada, una calma que atrae sin esfuerzo, que abre puertas que antes parecían cerradas. Y muchas personas lo notarán, aunque no sepan explicar qué ha cambiado, porque no pueden ver lo que pasó dentro de ti, solo perciben el efecto externo, tu nueva postura interior que transforma todo alrededor. En tu interior también crece la confianza en tus pensamientos, en tus intuiciones rápidas, en esas señales suaves que te indican el camino, y esa confianza no nace del azar, nace del hecho de que ahora estás alineado con lo que quieres. Ya no vas contra ti mismo, ya no saboteas tu proceso, sigues la corriente que tú mismo has creado en tu interior, y esa corriente es clara, constante, decidida, casi inevitable. También sucede algo muy particular. Los obstáculos que antes parecían gigantes no desaparecen de repente, pero pierden el poder de detenerte, se convierten en detalles, en pequeños tramos, ya no en muros, y esta transformación es una de las señales más fuertes de que tu realidad está respondiendo a tu nuevo estado, porque los obstáculos nunca son externos, siempre son el reflejo de tu identidad interior, y cuando esa identidad cambia, los obstáculos cambian de forma. En esta fase también comienzan las primeras sincronías, pequeños eventos que encajan con una precisión sorprendente, personas que te buscan en el momento exacto, información que aparece sin esfuerzo, situaciones que se ordenan por sí solas, y cada sincronía se convierte en la confirmación de tu nuevo estado. No es un regalo al azar, no es un golpe de suerte, es la consecuencia natural de tu ambiente interior alineado, y cuanto más avanzas, más sientes que algo responde en silencio a lo que emites, como si la realidad reconociera la nueva frecuencia que has empezado a sostener dentro de ti. Ciertas sensaciones crecen como olas lentas que tocan partes de ti que habían permanecido calladas demasiado tiempo, y mientras esta nueva presencia interior se estabiliza, notas que cada respiración lleva una armonía distinta, una especie de orden que nunca habías percibido con tanta claridad, un orden que no nace del esfuerzo sino de la entrega, de la confianza, de esa calma que aparece cuando ya no peleas contra lo que existe dentro de ti, y esta entrega no es debilidad, es el gesto más poderoso según Neville, porque es justo en ese instante cuando la vida deja de reaccionar a tus miedos antiguos y empieza a responder a tus convicciones verdaderas, como si comprendiera finalmente quién eres en tu interior. Tu cuerpo siente la diferencia antes que tu mente, porque comienzas a moverte con menos tensión, con menos prisa, como si cada paso fuese más ligero gracias a algo que por fin soltaste, y esta ligereza se extiende a tus decisiones, a tus pensamientos, a tus silencios. Todo se vuelve más claro cuando ya no actúas desde la carencia, sino desde la plenitud, y esa plenitud echa raíces cada día que vives en el estado final, como una raíz que se hunde tan profundo en la tierra que se vuelve imposible de arrancar. Lo que antes parecía incierto, ahora se vuelve evidente. Lo que antes parecía complicado, ahora se revela simple, casi natural, como si la vida te estuviera diciendo que no queda nada más que agregar, que tu tarea ahora es mantener el corazón en el lugar donde decidiste colocarlo, y es en esta fase cuando comienzas a notar los cambios sutiles que confirman todo, pequeños detalles que hablan sin usar palabras, como sensaciones de calma que llegan inesperadamente, como esa confianza que te acompaña sin motivo, como la sensación de que algo está madurando dentro de ti, incluso cuando el mundo exterior parece detenido. Estas pequeñas señales forman una trama invisible que te guía sin que te des cuenta, y cada vez que las sientes sabes en lo profundo que el proceso está vivo, que no se ha detenido, que no depende de tu preocupación ni de tu vigilancia constante, porque la manifestación crece como crece una planta, en silencio, sin ruido, sin anuncios, y puedes sentir sus raíces incluso cuando aún no ves los frutos, y ese crecimiento silencioso se convierte en una de las pruebas más fuertes de que tu estado interior ha comenzado a sostenerse por sí mismo. Hay momentos en los que te sorprendes reaccionando de manera distinta,
como si una parte más sabia de ti respondiera antes de que tus viejos hábitos intenten volver, y esta nueva respuesta es la prueba de que no estás fingiendo el estado final, lo estás viviendo, lo estás encarnando, lo estás respirando en cada gesto, y eso es lo que verdaderamente transforma el mundo exterior, no la repetición mecánica de frases, no la búsqueda desesperada de señales, sino el hecho de haberte convertido en alguien distinto por dentro. También tus emociones cambian de forma, ya no son tempestades incontrolables, se convierten en olas que puedes observar sin hundirte, se vuelven mensajes, avisos, corrientes que te atraviesan sin derribarte, y esta dulzura en la gestión emocional es uno de los indicadores más profundos de que tu conciencia ha subido de nivel, no porque hayas eliminado el miedo, sino porque ya no te defines por él. Nuevas intuiciones empiezan a aparecer, destellos rápidos de posibilidades que antes no veías, como si tu conciencia hubiera ampliado su campo visual, permitiéndote percibir caminos, ideas y soluciones, con una claridad que antes parecía imposible, y esta claridad ya no es una excepción, se vuelve tu nueva normalidad, una manera diferente de experimentar la vida sin el peso interminable de la duda. Algunas personas a tu alrededor notarán algo, sin entender realmente qué es, solo sentirán que estás diferente, más calmado, más centrado, más presente, y esta presencia transforma el ambiente sin que tengas que hacer nada, porque tu energía, tu postura mental, tu forma de ocupar el espacio, han cambiado, se han vuelto más firmes, más definidas, más estables. Las situaciones que antes generaban confusión, ahora parecen más organizadas, como si los elementos de tu vida hubieran comenzado a ordenarse por sí mismos, siguiendo una lógica silenciosa que aún así te resulta familiar, y eso sucede porque la realidad ha recibido una nueva instrucción de tu parte, y ahora comienza a reorganizarse en función del estado que has asumido, con precisión, con coherencia, con una facilidad que a veces te sorprende. Esta es la fase en la que la vida empieza a mostrarte el resultado de tu transformación interior, no con espectáculo, sino con continuidad, con suavidad, con naturalidad, como si la nueva versión de ti estuviera demasiado arraigada como para ser ignorada, y todo lo que sucede a tu alrededor se convierte en respuesta, confirmación y eco de tu nueva identidad. Ciertas vibraciones se vuelven tan constantes que empiezas a reconocerlas como parte natural de tu manera de vivir, ya no como momentos aislados, sino como un flujo continuo que se mueve dentro de ti, y esta continuidad es una de las señales más fuertes de que tu estado interior ya no oscila como antes, no se pierde, no se rompe, se mantiene, se expande, ocupa espacio, y cuanto más espacio ocupa, más sientes que el mundo exterior debe ajustarse, no porque tú lo manipules, sino porque tu atmósfera interior es demasiado estable para ser ignorada. Tus pensamientos comienzan a seguir un ritmo distinto, menos caótico, más ordenado, más suave, más natural, y aunque aparezca una sombra de duda ya no te domina, la observas como se observa una nube que pasa, sin creer que anuncia una tormenta, y esta capacidad de ver sin temer es una de las transformaciones más profundas que ocurren cuando realmente vives en el estado final, porque ya no te identificas con todo lo que cruza tu mente, solo con aquello que has elegido ser. Esa sensación de urgencia que te acompañaba antes se disuelve poco a poco, como una cuerda que se afloja, y en su lugar aparece una calma que no proviene de nada exterior, sino de una certeza interna, una certeza que no necesitas conquistar ni defender, que simplemente está ahí, como una llama que arde silenciosa incluso cuando todo alrededor está oscuro, y esa llama es la representación perfecta del estado que has asumido. Vive por sí misma, no necesita que la alimentes a cada segundo, porque ahora forma parte de ti. También notas que tus reacciones emocionales se vuelven más selectivas, más inteligentes, como si una parte más profunda de ti respondiera antes que tu mente, guiándote con una intuición más clara que nunca habías sentido, y esta guía interna comienza a mostrarte qué situaciones pertenecen a tu nuevo estado y cuáles son solo restos del pasado, y tú, sin esfuerzo, eliges lo que vibra contigo,
lo que es coherente, lo que está alineado en esta fase. La vida misma parece mirarte de un modo distinto. Ya no te pone a prueba como antes, ya no te presenta obstáculos para obligarte a demostrar algo, porque ya no hay nada que demostrar, ya decidiste quién eres, y cuando esa decisión se vuelve firme, el mundo deja de retenerte y empieza a abrirte caminos que antes no veías, oportunidades que antes ignorabas, puertas que parecían cerradas, algunas situaciones que antes percibías como confusas, ahora se disuelven solas, simplemente porque ya no pertenecen a tu vibración, y no tienes que hacer nada para apartarlas. Se van como se retiran las olas de la orilla, sin ruido, sin conflicto, como si la vida misma las llevara porque ya no forman parte de la historia que estás viviendo dentro de ti. Podrías también notar un fenómeno sutil pero profundo. Tu imaginación se vuelve más nítida, más fértil, como si te resultara más fácil representar mentalmente lo que deseas. Y esto no ocurre por casualidad, ocurre porque la resistencia interna ha disminuido, porque tu mente ya no se opone a tu deseo con 1000 objeciones, y cuando la resistencia cae, la visualización deja de ser un ejercicio, se convierte en una extensión natural de tu estado interior. Comienzas a atraer pensamientos que antes no tenías, intuiciones que parecen respuestas directas a lo que estás experimentando, como si una parte invisible de la realidad te hablara a través de detalles, señales, coincidencias, y esta comunicación sutil se vuelve más evidente a medida que te alineas, porque la realidad responde a la claridad, y la claridad que estás viviendo ahora es una de las formas más altas de poder personal. Las relaciones a tu alrededor comienzan a cambiar de tono. Algunas se vuelven más ligeras, más sinceras, más armoniosas, porque ya no reaccionas desde tus heridas sino desde tu completitud, y otras simplemente se alejan, no por conflicto, sino porque ya no vibran con lo que te has convertido. Y esta selección natural ocurre sin dolor cuando vives en el estado final, porque comprendes intuitivamente que lo que permanece es lo que realmente pertenece a tu nueva identidad. También sucede algo aún más profundo. Tu atención ya no se deja arrastrar tan fácilmente por las distracciones externas. Puedes permanecer presente, centrado, recogido incluso en situaciones que antes consumían toda tu energía, y esta presencia es uno de los frutos más puros de la transformación interior, porque cuando estás presente, eres poderoso, y cuando eres poderoso, no necesitas forzar nada. Esta presencia te da también una nueva capacidad de observar la vida sin juzgar cada detalle, sin inventar historias en tu mente, sin añadir peso innecesario a las situaciones, y este silencio interior se convierte en una lente clara, a través de la cual la realidad comienza a mostrarte caminos que antes estaban ocultos, tras el ruido de los pensamientos. Ciertas luces comienzan a encenderse dentro de ti, sin que hagas nada para provocarlas. Pequeños puntos de conciencia que se iluminan, uno tras otro creando un paisaje interior completamente nuevo, un paisaje más claro, más amplio, más ordenado, en el que todo empieza a encontrar su lugar sin esfuerzo. Y esta nueva naturalidad te sorprende porque ya no se parece a la tensión que conocías, no tiene el sabor de la espera ni de la falta, tiene el sabor de la madurez interior, de la certeza, de algo que por fin se ha vuelto tuyo, y ya no necesita ser perseguido. Tú observas situaciones que antes te desestabilizaban, y notas que ahora resbalan sobre ti como si fueran agua, no porque no te importen, sino porque ya no te definen, ya no tienen el poder de alterar tu identidad. Y esto sucede cuando el estado final deja de ser una idea y se convierte en una estructura interna que sostiene cada movimiento, cada pensamiento, cada reacción, y te das cuenta de que cuanto más permaneces en ese estado, más la vida empieza a reorganizarse a tu alrededor con una precisión sorprendente, como si todo siguiera un diseño silencioso que siempre estuvo dentro de ti y que ahora empieza a mostrarse. Comienzas a notar que ya no te atraen las viejas historias que te contabas, esas historias hechas de límites, miedos, hábitos mentales que te mantenían dando vueltas en un círculo interminable. Ahora esas historias pierden fuerza, se vuelven transparentes, sin raíces, y las ves desvanecerse como humo, sin luchar contra ellas.
sin rechazarlas, simplemente dejándolas ir, porque ya no pertenecen a la persona en la que te has convertido. Y esta liberación ocurre con una suavidad que sorprende, como si por fin estuvieras respirando desde un lugar más amplio. Nace dentro de ti un tipo diferente de confianza, una confianza que no necesita pruebas inmediatas, que no se derrumba ante la primera señal externa, que no es frágil como las esperanzas, sino sólida como una roca, silenciosa, firme, estable, y esa confianza se convierte en el suelo sobre el que caminas cada día, un suelo que no tiembla, que no cede, que te permite moverte por la vida como alguien que ya no busca confirmaciones, porque lleva dentro la confirmación más importante, la certeza de ser quien ha decidido ser. En este estado tus gestos se vuelven más intencionales, incluso cuando no los planeas. Tus palabras se vuelven más ligeras, más precisas, como si una parte más sabia de ti guiara todo sin esfuerzo, y esa sabiduría no viene de afuera, viene de tu coherencia interna, de ese punto donde tu imaginación y tu identidad se han unido, convirtiéndose en una sola dirección, una sola frecuencia, un solo pulso que te sostiene desde dentro. Podrías notar que algunas oportunidades empiezan a surgir lentamente, como brotes que salen de la tierra, pequeñas señales al principio, delicadas, sutiles, y esa delicadeza es importante porque te muestra cómo trabaja la vida cuando no la fuerzas, con suavidad, con exactitud, con un tiempo perfecto, sin ruido, y tú, en lugar de preguntarte si son suficientes, las reconoces de inmediato como parte del movimiento natural de la realidad hacia aquello que has asumido dentro de ti. Incluso tu percepción del tiempo cambia. Ya no sientes que persigues algo, ya no sientes la presión de plazos invisibles, caminas con un paso más amplio, más tranquilo, como si te movieras al ritmo de algo más profundo, ese mismo ritmo que mueve las estaciones, el crecimiento, los ciclos naturales, y esa sincronía te da una sensación de continuidad, como si nada estuviera fuera de lugar. Tu memoria emocional también empieza a transformarse. Las cosas que antes dolían ahora parecen más pequeñas, más lejanas, menos relevantes, como si la luz de tu nuevo estado las hubiera desvanecido, haciéndolas incapaces de gobernarte, y entiendes que esto no es olvido, es trascendencia. Las has superado, ya no son tuyas. Las personas a tu alrededor perciben un cambio que no saben explicar. Notan una estabilidad diferente, una forma de hablar más centrada, una energía más clara, y algunas se sentirán atraídas por esta presencia nueva, mientras que otras se alejarán en silencio, no por conflicto, sino por desalineación natural, porque tu atmósfera interior ha cambiado de frecuencia, y solo lo que vibra en esa misma sintonía puede quedarse a tu lado. Y mientras continúas en este estado, empiezas a sentir algo aún más profundo, una sensación que crece desde el centro del pecho como un calor que se expande y te recuerda que no estás esperando nada, estás viviendo algo, estás encarnando una versión de ti que no necesita confirmaciones, que no hace preguntas, que no intenta agarrar el futuro porque el futuro ya está contenido en lo que eres ahora, y esta comprensión se enraiza tan profundamente que seguir por este camino se vuelve natural, sin esfuerzo, sin miedo, sin necesidad de controlar nada. Ciertas transformaciones empiezan a moverse dentro de ti como corrientes profundas, que no necesitan explicarse porque se sienten antes de poder describirse. Son movimientos silenciosos, sutiles, pero poderosos, que cambian la forma de tus pensamientos, de tus emociones, de tu percepción, y esta transformación ocurre con una naturalidad que sorprende, como si la vida simplemente estuviera restaurando algo que siempre estuvo en ti, pero que había quedado dormido. Te das cuenta de que ya no reaccionas de la misma forma a situaciones que antes te sacudían, no porque estés intentando ser fuerte, sino porque algo en tu interior se ha vuelto más estable, más amplio, más seguro, como si hubieras encontrado un centro que no se mueve, un punto interno que no tiembla, y todo lo demás empieza a organizarse alrededor de ese punto, con un orden espontáneo, casi geométrico, como si la realidad exterior estuviera siguiendo nuevas instrucciones. Los pensamientos que antes llegaban como tormentas ahora aparecen como nubes suaves, atraviesan tu mente,
y se van sin interrumpir, sin dejar marcas, porque ya no te identificas con cada emoción que pasa, ya no te dejas arrastrar por los viejos automatismos, te has convertido en un observador más consciente, más libre, más presente, y esta libertad no es un logro mental, es un reflejo del cambio profundo que está ocurriendo en tu identidad. Tus deseos ya no llevan el sabor de la urgencia, ya no laten con la ansiedad de antes, porque ahora te pertenecen, los sientes como parte natural de tu atmósfera interna, y esta familiaridad es uno de los signos más claros de que estás viviendo el estado final, porque cuando algo es tuyo por dentro no lo persigues, lo habitas, y la vida responde a esa habitación con una precisión inevitable. También sucede que empiezas a percibir soluciones espontáneas a problemas que antes parecían complejos, como si tu mente hubiera abierto caminos nuevos, más inteligentes, más fluidos, que te guían sin esfuerzo hacia decisiones que antes requerían largas reflexiones, y esta facilidad no es casualidad, nace del hecho de que operas desde un nivel más alto, desde un estado que ya no vibra en la carencia, sino en la plenitud. Hay momentos en los que sientes una especie de transparencia interior, como si las emociones pesadas ya no encontraran dónde quedarse, como si se deslizaran fuera de ti sin crear peso. Y esta ligereza no es indiferencia, es madurez. Es la prueba de que ya no estás gobernado por tu antigua versión, esa que reaccionaba con intensidad y miedo. Eres otro. Eres alguien que ya no necesita protegerse de cada sombra, porque la luz interior se ha vuelto más fuerte. Las coincidencias empiezan a aumentar, pequeñas y grandes, como señales que llegan desde la vida para mostrarte que todo está en movimiento, que nada está quieto aunque lo parezca, que lo que has asumido en tu interior ya está reorganizando los eventos, y cada sincronicidad es como un latido de la realidad que responde a tu nuevo estado, una confirmación suave pero exacta de que lo que sientes por dentro no es imaginación, sino creación en desarrollo. Incluso tu percepción de los tiempos cambia. Ya no te sientes apurado, ya no vives con la sensación de que tienes que alcanzar algo rápido. Se instala en ti una confianza tranquila que te hace moverte con firmeza pero sin ansiedad, como si estuvieras conectado a un ritmo más grande, un ritmo que no se rompe, no acelera, no te aplasta, sino que te sostiene, te acompaña, te guía. Tus relaciones se convierten en espejos más claros. Algunas muestran una nueva armonía, como si las personas sintieran tu estabilidad y respondieran a ella con sinceridad, mientras que otras se desprenden como hojas que ya no pertenecen a la rama, y esa selección natural es una señal de que tu vida está dejando espacio solo para lo que vibra en coherencia con tu nuevo modo de ser. Incluso tu voz interna cambia de tono, ya no habla con miedo, ya no te presiona, ya no te juzga, se vuelve más suave, más calmada, más sabia, como una guía silenciosa que señala el camino sin imponer nada, y esa voz es la prueba de que tu identidad interior ha sido reconstruida sobre la base de la seguridad y no de la inquietud. Tu postura mental se eleva, no en el cuerpo, sino en la conciencia, como si miraras la vida desde un punto más alto, con una vista más amplia, y esa altura te permite ver las cosas tal como son, sin agrandarlas, sin distorsionarlas, sin temerlas. Así continúas viviendo en el estado final, no con esfuerzo, sino con presencia, no con control, sino con coherencia, no con ansiedad, sino con esa calma silenciosa que transforma todo, sin que tengas que hacer nada. Incluso los acontecimientos cotidianos toman un sabor diferente, pequeños gestos, pequeños encuentros, pequeños detalles parecen hablarte, parecen estar unidos por un hilo que antes no veías, y ese hilo es la manifestación en marcha, es el movimiento silencioso de la realidad que se reacomoda. Muchas veces no lo notas de inmediato, porque no llega como una explosión repentina, llega como una secuencia natural, de sincronizaciones cada vez más claras. A veces es un mensaje que llega en el momento exacto, a veces un cambio espontáneo de emoción, a veces una persona que aparece con una información precisa, a veces una puerta que se abre sin esfuerzo, y cada vez que algo se mueve en esa dirección, sientes dentro una gratitud suave, como si una parte profunda de ti dijera simplemente, lo sé, está funcionando,
Con cada día que pasa en este estado, te das cuenta de que lo que querías ya no te parece lejano, no lo percibes como algo que debas conquistar, se convierte en una extensión de ti, en una posibilidad natural, en una línea continua entre tu interior y lo que te rodea, y cuando el deseo pierde su distancia, cuando deja de vivir en el mañana y se instala en el ahora, su manifestación se vuelve inevitable. También notas que tu forma de hablar cambia. Ya no usas frases llenas de duda, ya no te defines por límites, ya no cuentas historias que te reducen. Tus palabras se vuelven más amplias, más limpias, más alineadas con el resultado final que llevas dentro. Y esta coherencia en las palabras tiene una fuerza enorme, porque tu lenguaje moldea tus percepciones, y tus percepciones moldean tu realidad. También hay un cambio en tu energía social. Ya no buscas atención, ya no buscas validación, ya no te preocupa la percepción ajena. Vives con una presencia que habla por sí sola, una presencia que ya es completa, que no pide, que no suplica, que no necesita, y esta plenitud se siente, los demás la notan, incluso sin entender qué ha cambiado. Es posible que percibas también un aumento de claridad. Lo que antes parecía confuso ahora se vuelve simple. Lo que parecía bloqueado empieza a fluir. Lo que antes te resultaba indescifrable, ahora se revela con nitidez. Ya no necesitas forzar la comprensión, porque tu conciencia se ha expandido hasta ver de manera natural lo que antes no veías. Y mientras caminas dentro de este estado, cada paso te da la sensación de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Incluso cuando el mundo exterior parece lento, no te irritas, no te agitas, no te pierdes, porque sientes que la realidad está trabajando contigo, no contra ti. Estás en una colaboración constante con la vida, una danza que no exige esfuerzo, solo disponibilidad interna. La fase final de este proceso llega en silencio, sin anunciarse, sin ruido, como todas las cosas profundas que nacen del corazón. Un día te das cuenta de que ya no estás esperando nada, ya no buscas señales, ya no buscas confirmaciones, simplemente vives, respiras, avanzas, y todo lo que un día deseaste ya no parece una meta lejana, sino una extensión natural de tu ser. Es en ese punto donde Neville Goddard decía que la manifestación ya está cumplida, porque el único indicador real del cumplimiento no es lo que ves fuera, sino lo que ya no sientes dentro. No sientes carencia, no sientes lucha, no sientes distancia, sientes solo presencia. Una serenidad nueva se posa sobre ti, una serenidad que no depende de nada de lo que ocurre afuera, y te das cuenta de que la vida ha tomado una dirección más clara, más abierta, más alineada. Las cosas empiezan a moverse con una sencillez casi desarmante, no porque todo sea perfecto, sino porque tú eres diferente, porque te has convertido en la persona que vive el resultado final, y cuando esa identidad es íntegra, estable y arraigada, la realidad no tiene alternativa, debe reflejarla. Empiezas a notar cómo cada detalle encaja, cómo cada encuentro tiene un sentido, cómo cada movimiento de la vida resuena con lo que has construido dentro, y hasta los desafíos que todavía aparecen ya no tienen el poder de detenerte, porque ahora no los interpretas como obstáculos, sino como pasos, como partes naturales del camino que te está llevando exactamente a donde debes estar. Hay un momento preciso en el que sientes un clic interno, un pequeño destello de conciencia que dice, ya es mío. No es urgencia ni exaltación, es una calma profunda, un reconocimiento silencioso de que el círculo está completo dentro de ti, y es precisamente esta completitud interna la que llama al cumplimiento externo, sin que tengas que mover un dedo, sin esfuerzo, sin tener que hacer nada después de esto. Cuando la manifestación llega, y siempre llega, te sorprende por su naturalidad. Muchas veces no aparece como un evento espectacular, sino como algo que se siente obvio, inevitable, como si no pudiera ser de otra manera, y esa naturalidad es la prueba definitiva de que lo has creado todo desde tu estado interno. La realidad no te premia, responde a tu identidad. En este punto final miras hacia atrás y entiendes que la parte más difícil no era obtener lo que querías,
sino convertirte en alguien capaz de recibirlo sin miedo, sin tensión, sin duda. Construiste esta versión de ti en silencio, en calma, en coherencia diaria, y ahora esa versión camina por el mundo, con una presencia que no pide, que no teme, que no necesita demostrar nada, y precisamente porque te has convertido en la versión que vive el final, el universo te devuelve lo que es tuyo con la misma naturalidad con la que el sol aparece cada mañana, sin esfuerzo, sin duda, sin retraso. Ahora tu vida comienza a reflejar lo que guardabas en tu imaginación. Ahora el mundo exterior se ajusta a la forma de tu estado interno. Ahora todo se alinea, todo se mueve, todo se manifiesta. Has completado el proceso dentro de ti, y la realidad ha escuchado. La conclusión es simple, silenciosa, poderosa. No tienes que hacer nada después de esto. Basta con ser, con permanecer, con vivir como quien ya ha recibido. Lo demás es inevitable.